Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de las Volley Talks en el canal Plus Volleyball de Facebook. Mi nombre es Alejandro Castillo, les saludo desde la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Y bueno, pues esta semana ha sido muy interesante, invitados muy amenos, con grandes historias que contarnos. El día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy, que de hecho ya es nuestro capítulo número 57 en estos 2 meses y semanas que llevamos en este proyecto que ha sido fenomenal. Muchas gracias por los que nos siguen, nos ven y bueno, vendrán más sorpresas. El día de hoy, bueno, tengo a un gran invitado, un integrante también de aquella gran generación de España. Ya tuvimos aquí a ver sus excompañeros, tuvimos a Cosme Prenafeta, tuvimos a Rafa Pascual, tuvimos a Carlos Carreño. Y bueno, hoy, en este Día del Padre, que por cierto les mandamos un saludo a todos los papás voleibolistas que nos ven, pues hoy no puede ser la excepción. Hoy tenemos al capitán de ese equipo, al capitán de Barcelona 92, y que después, bueno, después de jugar, ahí de hecho también una gran carrera como entrenador internacional. Hoy mismo se encuentra en Perú con el equipo femenil. Perú, que es un pueblo de una gran tradición voleibolística. Recordamos aquella medalla de plata en el 88 en Seúl, que lo comentamos aquí con ella Luis el día de antier. Pero bueno, sin más, le doy la bienvenida a Paco Hervás, que nos saluda desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Paco? Saludos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad es que agradecido por tu invitación y muy contento de bueno, pues poder seguir compartiendo historias, ¿no? Con toda la gente del vóley que bueno, hemos encontrado en todas estas iniciativas de colaboración y de compartir ideas, pues realmente un vehículo muy interesante para acercarnos los unos a los otros, escucharnos entre nosotros y bueno, darnos cuenta de que somos muchos repartidos por el mundo. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena por el programa porque tiene un seguimiento muy importante. Yo te he estado siguiendo en bastantes de las retransmisiones que has hecho. Y bueno, pues hoy nos toca charlar un ratito a nosotros. Aprovechar también para felicitar a todos los padres voleibolistas. Creo que es un día que también compartimos muchos. Y pues nada, dispuesto a hablar un poquito de vóley. No, pues encantado hablar de lo que más nos gusta. Y bueno, pues en esta época de contingencia, de pandemia, bueno, pues la verdad es que ha sido una gran herramienta esta para acercarnos un poco más, ¿no? En el caso de ustedes, los entrenadores, los deportistas, pues que siempre están, los entrenadores planeando, están ejecutando sus planes en la cancha y los jugadores preparándose, pues la verdad es que ha sido un buen momento para, digo, no el más deseado, pero bueno, creo que lo hemos aprovechado bien para compartir el conocimiento de cada uno de los integrantes del comunidad de voleibol y en tu caso te agradezco mucho que estés aquí, Paco. Es un honor recibirte. Gracias, gracias Alejandro. Pero ha sido muy bonito. Tú fíjate que de todas las lecciones de esta vida, al final uno tiene que sacar siempre una conclusión positiva, ¿no? Y a pesar de la dureza de la situación que estamos viviendo, que no es fácil ni va a ser fácil y nos queda mucho camino y mucho recorrido todavía por avanzar, creo que dentro del mundo del vóley hemos encontrado, ya te digo, una oportunidad para salir de esa terrible escasez de tiempo con la que nos manejamos todos los entrenadores en el mundo y hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente que ha tenido mucho que aportar y que también nos ha acercado, porque hay veces que cuando uno solamente conoce a ciertas personas a través de lo que ve de ellos en la televisión, bueno, pues parece que estuvieran viviendo en un aura espacial y que no fueran parte de este planeta. Pero cuando al final uno tiene oportunidad de escucharlos y compartir con ellos ideas, pues te das cuenta de que los problemas que tenemos son comunes, que las situaciones que vivimos son muy parecidas y que al final, bueno, pues son simplemente pues como nosotros, ¿no? Personas que tienen una pasión, que en este caso es el deporte del voleibol, y que han vivido a lo largo de su vida un montón de cosas que compartir con los demás. Yo creo que ha sido muy bonito y una gran experiencia para todos, sin duda alguna. Sí, bien lo comentas, varios de los problemas que pensamos que a veces son solamente en nuestros países,
resulta que en todos, ¿no? O sea, Ujú, hay que ir a buscar a la gente, hay que ir a enamorar del deporte, hay que ujú, desarrollarlos, y pensaría uno que solo es de su país, pero no, ujú. los No, americanos lo sufren, los todos, españoles lo sufren, los cubanos lo claro. sufren, y eso ha sido, muy interesante. Bueno, para Ah, mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de este ejercicio, saber que en ujú. todos lados, pues, tenemos retos. Claro, y yo creo que también, fíjate que es una cosa que pasa mucho a todos los entrenadores, ¿no? Que normalmente tú tienes un problema en tu nivel y siempre estás pensando eh, a ver si consigo crecer para que se acaben mis problemas. Pero realmente tus problemas nunca acaban, simplemente cambian el tipo de problema que tienes que solucionar y todos tenemos problemas que solucionar. No importa si estás trabajando en tu escuela con tus niños en un patio en el exterior o si estás, como en mi caso, dirigiendo un equipo nacional como es Perú, con una gran tradición y con una gran responsabilidad. Bueno, los problemas yo creo que es al revés, cada vez van siendo más complicados y más difíciles, ¿no? El reto también es diferente, pero la capacidad de solucionar problemas en muchas ocasiones también es una de las claves de los entrenadores que consiguen hacer que sus proyectos se muevan hacia adelante. Y por eso hay que tener, bueno, pues esa ilusión de que siempre se puede ir hacia buen camino y escuchar a los demás, porque al final muchos de los problemas que compartimos en estas situaciones luego los puedo aplicar a mi nivel y encontrar una solución que al final es lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo. Claro, bueno, yo aquí ya entrevisté a Vital Heinen, campeón mundial con Polonia, entrevisté a Karl Girali Uh y -huh. también se enfrentan a problemas, o sea, no es que Claro, no, ellos no, por sí, ser campeones mundiales ya la libraron, también claro. tienen que lidiar día a día con varios problemas. No, no, sin duda alguna. Y si yo te contara los que hemos tenido en Perú este año, que, bueno, sería también para... Pero mira, hay que mirarlos con optimismo, son parte del proceso, son parte de lo que tenemos que vivir y la diferencia en muchos casos es, bueno, qué solución puede aportar. Claro, claro. Oye, también me faltaba ahí mencionar dos grandes exponentes del voleibol español que ya tuve también aquí, Susana Rodríguez Játiva, la árbitra Uh -huh. olímpica, Ajá. y a César Hernández, que está Ah, ahora en Corea del Sur como asistente y uh en -huh. Turquía también con el Baki Pan Uh como -huh. asistente. Sí, ¿No? señor. Entonces, una gran tradición española, de Paco. Y aquí yo te haría para iniciar la misma pregunta que, ahorita vamos a ir con tus inicios, pero esta pregunta para mí es importante y se la hice a Cosme, se la hice a Carlos Carreño. ¿Cuál fue el impulso, cuál fue la diferencia que hizo el ser sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para todo, cuál fue el impacto para todo el deporte español? Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo de que de alguna forma los Juegos Olímpicos fueron el antes y el después del deporte español. Yo creo que el deporte español vivía en una situación, bueno, pues no, no, quiero decir oscura, pero con muy poquita presencia dentro de, la sociedad y de lo que realmente el deporte puede significar para un pueblo. Y con el trabajo que se hizo para preparar esos Juegos Olímpicos, yo creo que marcó el antes y el después. Pero yo creo que es importante entender que no solamente fue el trabajo, el resultado de los Juegos, que fue muy bueno, fue muy satisfactorio, la organización de los Juegos cambió la cara de una ciudad como Barcelona y cambió la imagen de un país como España, sino también el trabajo que se hizo y la inversión que se hizo en mejorar toda la parte que sustenta el deporte de competición, que yo creo que es la clave. Al final, el alto rendimiento no es nada más que un reflejo de todo lo que pasa por atrás, es decir, no es ningún invento aislado. Y creo que España lo hizo bien, trabajó mucho en desarrollar esa parcela, creo que trabajó mucho en desarrollar la presencia de los profesores de educación física dentro de los centros escolares como parte del currículum educativo, que todavía tiene mucho camino que recorrer, pero fue un gran cambio y la inclusión de un montón de profesionales fue un primer paso. Invirtió mucho y aprendió mucho de todos los técnicos extranjeros que llegaron a colaborar con los equipos nacionales que participaban en los Juegos para, a partir de ahí, trabajar mucho sobre la formación de los técnicos deportivos. Realmente la formación deportiva en España es muy buena a nivel de rendimiento y creo que eso ha sido una de las claves. Y también invirtió muchísimo el Estado en la creación de una red de instalaciones deportivas municipales que permitieron que prácticamente en todas las ciudades de España existan instalaciones municipales de carácter público para que cualquier niño pueda practicar su deporte en unas condiciones extraordinarias. Y a partir de ahí, con esa base desarrollada, el dirigirla hacia el alto rendimiento, con la creación de los CAR,
centros de alto rendimiento, el Consejo Superior de Deporte, los proyectos de las diferentes selecciones nacionales, pues consiguió que un país como España, que no tenía una grandísima tradición en el mundo del deporte a nivel internacional, pues a día de hoy podamos decir con todo orgullo de que hemos sido campeones del mundo en fútbol, campeones del mundo en baloncesto, campeones del mundo en balonmano, campeones del mundo en waterpolo, hockey sobre patines, En voleibol, tenis. campeones de Europa, tenis, automovilismo. Es decir, hay una base deportiva en España grandísima, pero que para mí está fundamentado en esos principios, ¿no? El primero en la difusión de una educación física de base importante para toda la sociedad, en la formación de los técnicos deportivos y en la creación de instalaciones deportivas municipales de carácter público para que todo el mundo pueda practicar su deporte. Y creo que hoy día, como decía Gasol en una de las entrevistas que hacía para un programa, creo que era un comercial para una casa, bueno, pues ha llegado a la situación donde ya ser español no es una excusa, es una responsabilidad. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al final lo que te está diciendo es que a través del esfuerzo y del trabajo de muchos hemos situado el nivel deportivo de España a un nivel muy alto, a nivel internacional, y ahora nuestro trabajo es continuar haciéndolo crecer y defenderlo, ¿no? Y eso para mí es muy bonito como hombre del deporte y como español en este caso. Claro. Oye, y bueno, ya casi 30 años de Barcelona 92, en 2 años se cumplirán 30 años. ¿Cuál es la inercia de todo ese desarrollo que nos has comentado? ¿Sigue algo de esa inercia? Claro, no, la inercia una vez que se pone en marcha es complicado pararla, a pesar de que pasa por situaciones, bueno, pues como pasamos en el 2008 con la primera crisis económica, un momento muy difícil para todo el deporte español, pero que se consiguió superar, es decir, con sus dificultades, con sus problemas, con sus altibajos, y la que estamos viviendo en este momento, que creo que también va a afectar, porque creo que es una situación de la cual no vamos a salir impunes y nos va a volver a costar trabajo coger ritmo. Pero creo que la inercia del deporte español es muy grande y se mantiene a lo largo de los años, pero porque está basado en un fundamento muy sólido y ese no se pierde, que es la creación de una base grande y la formación de especialistas que pueden dirigir toda esa ilusión del mundo del deporte para aquellos chicos que deseen alcanzar cotas de rendimiento y que tengan cualidades para hacerlo. Creo que eso no se puede perder. Tendrá mejores momentos, tendrá generaciones más buenas en determinadas situaciones o momentos, pero creo que es algo que ya se ha convertido en parte de lo que es la dinámica cultural de un país como España y eso no se va a perder. Muy bien. Oye, Paco, un par de mensajes. ¿Sabes quién es Ana Centelles, verdad? Claro. Ana Claro. Centelles, Ana Centelles desde su ¿Cómo no lo voy a cuenta, saber? junto con Rafa Pascual, dice, te mandamos un beso, amigo, profesor y entrenador. Y compañero de libros, compartimos muchos títulos para leer sobre literatura que nos llaman la atención a los dos. Un Muy saludo bien, para muchos Ana también. saludos a Ana y muchos saludos a Rafa Pascual también, gran invitado Claro. que ya estuvo aquí con nosotros. Dice Miguel Rosas, entrenador de México, de Selección Nacional, mucho tiempo, dice saludos y felicidades por la entrevista. Gracias, Miguel. Saludo. Oye, alguien que debes de acordar bien, lo tuvimos aquí invitado hace una semana, Adrián Mendoza Champion. Ya, claro. Dice, Claro. un saludo muy especial para mi amigo y entrenador por mi paso por el voleibol español, Paco Herbaz. Le mando un fuerte abrazo y mi gran admiración por todo lo que aporta al voleibol mundial. Un abrazo, un recuerdo fantástico de un momento que pasamos juntos en España, compitiendo en el mismo equipo. Yo en aquel equipo era entrenador-jugador y él vino a ayudarnos y realmente la verdad es que un tipo del cual solamente tenemos buenas palabras, no solo como deportista, que era extraordinario, sino también como persona, ¿no? Y fue un año muy difícil porque pasamos unas dificultades tremendas al final de pagos y de situaciones muy, muy complicadas, pero la verdad es que el equipo entero aguantó con una entereza fantástica y eso al final te deja el pozo de la satisfacción, ¿no? De haber hecho algo complicado y difícil en una situación muy, muy complicada para todos, pero bueno, allí estábamos trabajando juntos, hombro con hombro. Yo creo que en España todavía no se han olvidado de lo que saltaba Adrián jugando, ¿no? Creo que es algo que se quedó por ahí, siempre se recuerda el mexicano de la madre de Málaga, porque la verdad es que era impresionante lo que saltaba Adrián. Sí, Un sí, saludo también muy fuerte para él. sí, era impresionante aquí en Era México. impresionante. Creo Impresionante. que en cuanto a habilidad de salto, creo que no ha habido alguien como él en México. Bueno, es que no es fácil, es que yo creo que los números donde él se movía eran números muy difíciles de alcanzar. Pero bueno, eso luego hay que ponerlo también en todo lo demás que te he dicho, ¿no? Su capacidad como atleta y su calidad como persona. Sí, no, todo un personaje, Adrián. Le mando un saludo a mi estimado Adrián Mendoza Champion. Nos comentaba aquí la semana pasada que su alcance, no era él me dice que no era mucho en medir su alcance, pero que recuerda que andaba por cerca de los 370.
Ujú. No, no, te digo, es que era impresionante. Hay jugadores, mira, es decir, hoy día en el alto rendimiento hay muchos jugadores que saltan mucho, jugadores que son muy grandes y tocan muy alto. Pero Adrián era algo que realmente llamaba la atención, porque era un central no muy grande, un central realmente pequeño, Sí, incluso para aquella época, pero al final te tienes que aprender a mover contra gente muy alta y contra gente que también salta, y eso él lo hacía muy bien. Pero luego, claro, verle a él cuando él tenía que despegar del suelo y se ponía ahí arriba, era algo que entre todo el salto que se ve dentro del voleibol mundial, pues te llamaba la atención, ¿no? Te llamaba la atención y decías, bueno, impresionante. La verdad es que eh, perdura en la memoria. Qué bonito. seguro, seguro. Gracias, Paco, y gracias, Adrián. Oye, nada más para regresar un poco a lo que hablábamos del impacto de Barcelona 92. ¿Qué nos podrías decir del impacto que tuvo la llegada del Venado Gilberto Herrera al voleibol español? Uh-huh. ¿Qué tomó de lo que había y qué llevó de nuevo para hacer a España al final Uh-huh. de ese periodo, pues campeón europeo en el 2007? Él aportó mucho, yo creo que él cambió es decir, él trajo y aportó, pero yo siempre digo que al final la gran sabiduría de los entrenadores probablemente es primero ver qué es el material con el que está trabajando y a partir de ahí, bueno, pues proponer soluciones para intentar llevarlos al máximo rendimiento. Pero él realmente consiguió instaurar dentro de un grupo que no era muy amplio, es decir, no éramos un país en aquel momento que tuviera una cantidad enorme de jugadores, pero sí que tenía un grupo muy comprometido con la idea de hacer una buena presentación en Barcelona. Y él consiguió darle la dirección y consiguió darle el empuje con los métodos que en aquel momento utilizaba la escuela cubana, un método de trabajo muy, muy, muy intenso a nivel de preparación física que hizo que todos mejoráramos mucho nuestra capacidad de juego, con una dirección para llevarnos y acostumbrarnos a jugar contra equipos contra los que normalmente no habíamos competido, y ese liderazgo también fue muy apreciado por todos, e indudablemente la experiencia que él ya traía de haber estado compitiendo a primer nivel mundial que nosotros no teníamos. Y eso yo creo que lo unificó muy bien, ya te digo, apoyado, consiguió ilusionar aún más a un grupo de trabajo que tuvo que pasar por situaciones no muy sencillas, pasamos muchas dificultades hablando de problemas también para llegar a esos Juegos Olímpicos, pero que al final pues trajeron una gran satisfacción para el voleibol nacional, ¿no? Porque nosotros llegábamos allí un poco con la compleja perspectiva de no haber sido un equipo de rendimiento regular en el nivel internacional, y los Juegos Olímpicos es una prueba muy exigente. Es decir, si tú te despistas en unos Juegos Olímpicos puede pasar situaciones realmente embarazosas, y jugar a hacer eso delante de tu país era algo que ninguno estábamos dispuestos a pasar, ¿no? Y para eso trabajábamos todos los días y para eso nos esforzábamos desde el principio hasta el final. Pero al final la recompensa de poder alcanzar ese diploma olímpico, es decir, entrar a cuartos de final, jugar en nuestro país con 14.000 personas gritando detrás nuestra y poder conseguir resultados que para muchos hubieran sido impensables, pues fue maravilloso. Ten en cuenta que para nosotros fueron unas Olimpiadas muy épicas, porque no fue nada fácil. Es decir, nosotros ganamos 3-2 a Canadá, perdimos 3-2 con Estados Unidos, ganamos 3-2 a Japón, ganamos 3-2 a Francia, es decir, perdimos 3-2 con la Unión Soviética. Es decir, cada partido era una carta a vida o muerte y nosotros dejábamos todo lo que teníamos para realmente no perderlo. Y fue fantástico, ya te digo, las sensaciones y lo que quedó dentro de todos nosotros creo que nos marcaron y probablemente cambiaron nuestra vida. La mía la cambió, sin duda alguna, pero creo que es algo que realmente dejó mucho pozo. Y es bonito eso compartirlo, creo que entre las fotos que tenemos por ahí, luego tenemos Seguro. una foto por ahí de los 25 años después que volvimos a juntarnos el equipo, y fue realmente como si no nos hubiéramos visto nada más que hacía 2 días. Pero es lo que tienen estos grupos que comparten tanto, que son que se necesitan tanto y que al final consiguen alcanzar un objetivo muy difícil, posiblemente y principalmente por el esfuerzo de todos los que han integrado ese grupo. Sí, y decías bien, un grupo pues muy cohesionado, ¿no? Cosme nos habló de eso, Rafa también. Bueno, mañana se cumplen 2 años de que falleció Miguel Ángel Falasca, ¿no? También un importante miembro de ese equipo. O sea, fue un equipo que trascendió después de Juegos Olímpicos. O sea, tú estás ahora en Perú, Carlos Carreño está dirigiendo en Suiza. O sea, se han ido dispersando. O sea, fue un grupo que adquirió mucho conocimiento y ahora se ha dedicado a dispersarlo por todo el mundo, que eso siempre es positivo.
Claro, y fíjate que fue un trabajo muy, no solamente desde el punto de vista federativo, que como todas las federaciones tienen cosas mejores y cosas peores, en aquel momento la federación tuvo también Todas, muchos, todas, todas las todas. del mundo, todas las del mundo. Tuvo momentos muy complejos donde estuvimos a punto de tener que de abandonar el proyecto. Es decir, y ahí bueno, hubo momentos de muchísima tensión. Pero también al mismo tiempo que trabajaba con nuestro equipo, estaba trabajando con un equipo junior, creó una concentración permanente para comenzar el trabajo de la categoría junior de una forma más profesional. Y ahí ese equipo, el mismo año que nosotros conseguimos el resultado en los Juegos Olímpicos, consiguió el subcampeonato de Europa, que también era algo que era pues muy difícil de predecir años antes. Y ese equipo, en ese equipo junior, es donde estaba Miguel Ángel Falasca, es donde estaba Carlos Carreño, es donde estaban los hermanos de la Fuente, es decir, son un grupo que luego obviamente, incluyó dentro de los planes de equipo nacional y fueron la mayor parte de ellos, la parte principal de ellos, la que consiguió el clasificar para los Juegos Olímpicos de Sydney y el que fue también, donde ya también estuvo Cosme, y el que consiguió el campeonato de Europa en el 2007, que yo lo veo siempre como un recorrido pues, de un camino muy largo que ya al final llega a conseguir ese resultado tan importante para el voleibol español. Claro, y fíjate que ahora que lo comentas, mucha similitud con la calificación del equipo de México varonil a Río 2016, que ya tuvimos aquí a Jorge Said, el entrenador. Igual, o sea, él no fue un trabajo, o sea, no fue un resultado de 2 o 3 años de trabajo. Él venía trabajando con muchos de sus jugadores los últimos 14, 15 años, ¿no? Entonces nos da una idea estas dos historias, pues de que llegar a Juegos Olímpicos no es fácil, hay que trabajar mucho. Hay que darle mucho. Ten en cuenta que es que si tú lo miras en perspectiva son 12 equipos. 12 equipos los que clasifican para unos Juegos Olímpicos y que, bueno, pues son 220 federaciones ahora mismo en la FIB, creo que está por ese número. No es fácil. Por ahí. Sobre todo porque siempre hay, uno dice 12, sí, ok, 12, pero hay 8 que siempre son los mismos. Es decir, que siempre están ahí, el resto queda. Nosotros tuvimos la fortuna, ya te digo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona de entrar como país organizador, pero creo que fue el inicio para que al final el equipo en el 2000 pudiera clasificar por mérito propio. Yo siempre me gusta enlazarlo todo como... Pero el alto rendimiento es así, no existe otra manera, no se pueden improvisar los resultados, por eso es importante siempre trabajar con la idea muy clara de cuál es el objetivo que te quieres marcar y cuál va a ser el camino que vas a recorrer para llegar a él. Te puede salir o te puede dejar mejor, te puede salir o no, pero si estás haciendo bien el trabajo, lo que va quedando al lado siempre es positivo y va sumando para que tú puedas ir extendiendo esos objetivos a lo largo del tiempo y consiguiendo resultados que, ya te digo, en el mundo competitivo hoy día no son sencillos de ninguna de las maneras e indudablemente la clasificación para unos Juegos Olímpicos es un premio tan importante que nadie regala nada. Claro, claro que sí. Oye, un par de mensajes más, mi estimado Paco, dice un buen amigo de México, Alejandro Bárcenas, o sea, él es originario de México, pero dice, saludos ahora mismo desde Mainz, Alemania, al buen Paco. Saludos de vuelta. Él fue a estudiar Hacia una Alemania. especialidad de atletismo a la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz. Ajá. Siempre Interesante. siempre está aquí conectado, muchas gracias. Oye, si te parece bien, mi estimado Paco, vamos a pasar a ver las imágenes. Pues siempre es mejor contar una historia con las imágenes. Tú nos mandaste algunas de muy buena calidad y las vamos a ver ahora. Bueno, al final, claro. Claro, al final, bueno, cuando me dijiste que te mandara algunas fotos para un poco ilustrar el tema de la trayectoria, pues empezar a buscar lo que tenía por aquí en el ordenador, porque la mayoría de las fotos no las tengo aquí en Perú, ¿no? Están en esas famosas cajas de fotos que uno va arrancando. Pero bueno, Seguro. estas son unas fotos que aparecieron por ahí, de estas que empiezan a compartir la gente. Y esta, bueno, pues es una de las primeras fotos que tengo del equipo de Turabia, con el que ganamos la liga en el año, me parece que fue en el año 83, 82, 83. Y bueno, pues esta era la pinta que teníamos en aquella época. Realmente un momento también muy importante. Todavía en esta época no se había determinado que Barcelona iba a ser la sede olímpica, todavía estábamos en otra historia. Pero fueron años muy importantes donde el voleibol español tenía también una competitividad interna muy, muy interesante. Y este año, bueno, pues nosotros ganamos la liga con este equipo, que fue bueno, pues el primer refuerzo de que las cosas se pueden conseguir cuando uno realmente pone todo lo que tiene dentro para alcanzarlas. Claro, hablas de 83. ¿Cuántos años tenías aquí más o menos? Pues ahí tenía 10 y... no más, 22, 23. Si era 82, 83, 22, más o menos. Ok.
Y Turabia era un equipo 21, no, 21, sí, por ahí, sí. Turabia era división de honor, era primera Turabia era división. división de honor, era división de honor. Nosotros normalmente habíamos sido el Atlético de Madrid. Pasa que tú sabes cómo funciona el tema de la sponsorización y el tema de los cambios de nombre, pero Claro. en España había dos equipos, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que pasaban por ser salesianos de Atocha, que éramos los que estábamos en el Atleti, y que luego cambió de nombre, se llamó Turabia, y los que estaban en el Santo Domingo el Sabio, que era lo que se convertía en el Real Madrid. Habría una gran rivalidad y eran dos equipos que se repartían los títulos durante muchos años en España, ¿no? Creo que también fue un momento importante el previo a este, porque el hecho de que los grandes equipos de fútbol tuvieran secciones de vóley también traían muchísimos aficionados que iban a ver, bueno, pues los partidos simplemente porque era el equipo de ellos, no tanto por el vóley. Y fue un empujón importante también para el deporte del voleibol en España. Y Madrid en aquel momento era posiblemente el centro neurálgico del vóley, una primera etapa importante para el vóley nacional. Oye, ¿esta asociación con los equipos de fútbol sigue pasando hoy día o ya no es tanto? No, ya no tanto. Ahora mismo el Barcelona es el único que ha vuelto a crear una sección de vóley, que la tiene ya varios años y está trabajando de una forma continuada con un proyecto deportivo en Cataluña y tiene el vóley como una de sus secciones. Pero el Real Madrid y el Atlético de Madrid no han vuelto a animarse a formar secciones deportivas. Siempre se ha considerado que podía ser algo importante, pero creo que todavía no se ha dado con la tecla para poder volver a animar a estos clubes que creen secciones de vóley, que podría ser uno de los proyectos importantes a intentar desarrollar. Claro, que creo que esto se repite para varios deportes, ¿no? El básquetbol, hay un mexicano que estuvo ya jugando mucho tiempo, Gustavo Ayón en el Real Madrid. Creo que en el handball también se ha repetido en algunos casos. Sí, ellos mantienen secciones. Real Madrid mantiene sección de baloncesto, no de balonmano. El Atlético de Madrid quitó todas las secciones, pero tenía también una sección muy importante de balonmano, quedaron muchos años campeones de España, bueno, campeones de Europa también. Y el Barcelona es un club que se jacta de tener muchas secciones deportivas. Eso es muy importante. Yo creo que le da un nivel importante al club como entidad. Pero también yo creo que ha ido por fases y por momentos, ¿no? Yo creo que siempre pensamos los que estamos fuera que no le costaría mucho a los clubes de fútbol crear secciones de vóley que probablemente tuvieran presupuestos pues no muy grandes comparado con las cantidades que ellos mueven a nivel de necesidad, pero hay que encontrar también la forma de entrar, ¿no? Para que al final ellos se animen. No es tan sencillo, hay que mirar siempre el problema de las dos partes, pero vuelvo a repetir que creo que sería o podría ser algo que ayudara a que el vóley pudiera seguir creciendo en unos momentos donde ahora, bueno, pues está sufriendo estas situaciones económicas tan complicadas que tenemos en el país. Claro. Muy bien. Esta, pues no es un pase de modelos, aunque pueda parecerlo, pero este es el equipo de Benalmádena, 87, 88 debe ser, y ahí es donde está, bueno, pues Adrián Champion, que es el segundo. Yo soy el primero de la izquierda y Adrián es el segundo. Sí, Está sí, ahí. sí que usaba bigote en aquel entonces. Claro, tenía bigote, le quedaba muy bien, siempre nos metíamos con él, charrito. Y bueno, pues un equipo donde está Pascual Saurín, que en estos momentos es seleccionador femenino español, estuvo muchos años conmigo como asistente en el equipo nacional, Yamandú Peralta, un jugador uruguayo que también estuvo con nosotros ese año, Javier Buendía, Manolo Miralles, sí, Eduardo Macías, un equipo en Benalmádena que ya te digo, conseguimos un gran resultado a pesar de unos problemas que tuvimos que vivir muy complejos y que, bueno, te la envié básicamente porque estaba Adrián ahí también, ¿no? Muy bien, saludos Adrián, espero que nos siga viendo. Y si quieres, Adrián, te mando esta foto para que la tengas ahí en tu Yo biblioteca creo que la digital. tiene, creo que la hemos compartido en alguno de los foros. Esta fue en la Taquia, cuando conseguimos la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, algo muy importante para nosotros, porque fue un refrendamiento. Esto fue en el año 87, y sacamos esa medalla de oro. Ahí ya hay varios jugadores de los que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Fíjate que este es en el 87, y aquí tenemos pues José Miguel Maroto, está, Benjamín Vicedo, Venancio Costa y Paco Sánchez Jover, que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Fue un triunfo importante para nosotros y creo que también un refrendamiento. Teníamos un entrenador bosnio en aquel momento, y fíjate que fue un momento de los que hablamos siempre con un entrenador, bueno, que vino a hacer su trabajo, pero que teníamos bastantes situaciones complejas con él, y el equipo no funcionaba
de una forma muy fluida. Pero fue importante para nosotros, fue un torneo importante y esta foto, bueno, pues refleja ese momento que fue para el equipo grande. Oye, ¿los Juegos Mediterráneos son también cada 4 años? Sí, sí. Son cada 4 años ¿Y bueno, son que los equipos, que los son los países equipos que que están tienen en costa costa en la... mediterránea. Claro, que Ok, tenemos la parte europea, la parte asiática y la parte africana. Entonces, ok. ahí, pues, hombre, normalmente España, Italia, Grecia, Croacia, bueno, son países que tienen de la parte de Europa. Luego tenemos la parte africana, pues que está Egipto, Túnez, que siempre son los más fuertes. Y Argelia, en este caso Marruecos. fue Argelia y Marruecos, pero lo que tienen más. Y este año fue en Siria, una situación que ahora cuando uno la vive y piensa en las grandes dificultades que tiene o que están pasando por ese país, bueno, pues te hace recordarlo con aún más nostalgia. Pero son unos juegos muy bonitos, muy emocionantes, también van por momentos, es decir, hay momentos que en función de dónde caigan en el calendario, los equipos van con equipos más competitivos mayores. Hay otras ocasiones que algunas selecciones pues, deciden llevar equipos más de rodamiento, más de preparación, pero en esta fue una buena competición, fue un torneo importante, interesante para nosotros. Muy bien, hay un par de mensajes. Paco, dice Alejandro González, saludos cordiales desde Cuernavaca, México. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo. ¿Tú has estado en México? He estado en Tijuana y en México una vez de paso, en México City una vez de paso, pero no he estado mucho más. En Tijuana estuve dando unos cursos, unos seminarios en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Ah, muy bien, perfecto. Dice Rogelia Romo, que es una de nuestras olímpicas del 68, que ayer estuvo aquí con nosotros. Fíjate, Rogelia Romo, bueno, te leo el mensaje y te comento algo de ella. Dice Rogelia, muy buena entrevista, enterándonos del vóley español, saludos. Rogelia Romo es jugador del 68, ella tiene 77 años, Paco, y todavía juega. O sea, hay un club en México que es el Club Asturiano, que de hecho es todo un caso porque es un club deportivo que tiene 120 equipos sábado y domingo. O sea, no hay en México otro club privado deportivo que tenga una liga con 120 equipos desde minivoli hasta seniors. Wow, impresionante, ¿eh? Y ella juega Impresionante. ahí. Sí, sí, sí. Club Asturiano, te suena, ¿no? Fantástico, pues no, sí, la asturiana me suena, la fabada, la sidra, no sé si la tendrán por ahí. Pero bueno, darle la enhorabuena, pero de alguna forma también confirma bueno, que la gente de vóley somos especiales. Así es. Gracias, Paco. Pues aquí bueno, jugando, esto era el campeonato del mundo B que jugamos en el año 89, me parece. Parece que fue el 89. También estábamos ya en el camino de esos Juegos Olímpicos. Este campeonato del mundo B para nosotros fue importante. Ahí estamos jugando un partido contra India y está el 14 Rafa Pascual y el 3 es Venancio Costa, que son dos hombres que también fueron parte del equipo olímpico. Bueno, Rafa Pascual lo conoce todo el mundo, obviamente, es el mejor jugador de la historia que hemos tenido en España. Y fue, pues bueno, una experiencia muy bonita y muy recordada con cariño, porque una de las cosas que nos sucedió es que cuando terminó el torneo, y es algo que en Japón hacen de forma habitual, pues en un pabellón de 12.000 personas nos convencieron de que la tradición era que teníamos que cantar y tuvimos que improvisar una canción allí para cantar delante de 12.000 personas, lo cual pues bueno, pues le deja también ese halo de anécdota inolvidable que seguimos aún hoy día recordando la historia que tuvimos que preparar allí para cantar una canción delante de 12.000 personas. Oye, ¿les dieron a escoger qué canción o tenía que ser una que ellos dijeran? No, nos dieron a escoger y nosotros cogimos Clavelitos, una canción típica española. La verdad es que fuimos un hit, fuimos un auténtico éxito. Lo que nos sorprendió es que no tuviéramos contratos promocionales para seguir haciendo giras por Perú. Digo, por Perú, por Japón. Oye, muy bien, Paco. Y mencionas que era un equipo mundial, un campeonato mundial B, o sea, ¿había campeonatos mundiales B? Sí, en aquella época existían todavía. Ten en cuenta que esas estructuras han ido modificándose en la FIBA a lo largo de los años y fue una iniciativa que estuvo ya te digo, la Federación Internacional consideró oportuna y ese año, bueno, a nosotros nos vino muy bien porque nos aumentó las posibilidades de competir contra selecciones nacionales que fueron fundamentales, ¿no? Para ir preparando el carácter competitivo del grupo que al final tuvo que ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Oye, a este respecto, Pau, quisiera hacer aquí una pausa. Hablas ahora, porque todo es un tema bien interesante, el cambio de formatos de la FIB. ¿Qué opinas ahora? Bueno, Perú ha tenido últimamente, no sé si 1 o 2 Challengers Cup,
¿Qué opinas de este formato? Bueno, se creó la Liga Mundial hace 30 años, era un grupo muy selecto de equipos, después se hizo hasta 3 grupos de Grand Prix y Liga Ajá. Mundial, y hoy día pues también se vuelve a ser un poco más selecto, ¿no? Con estas Challenger Cups, pero ¿cómo ves, cómo has visto esto? ¿Hasta dónde crees que pueda evolucionar? ¿Qué tanto de beneficio le perjudica a ciertos equipos? Porque cuando había 3 grupos en Liga Mundial y Grand Prix, pues había 36 equipos. Hoy solamente hay 12. Ajá. ¿Cómo crees que esto Claro. le ayuda al vóley? Mira, tiene dos partes. Es decir, al igual que cuando empezó la Liga Mundial, que tenía menos equipos, realmente era un grupo muy selecto y era algo muy importante estar en la Liga Mundial. Y era un producto que se vendía muy bien, porque eran los mejores equipos del mundo compitiendo entre ellos. Pero claro, resulta que de repente se convierte de nuevo en un entorno muy cerrado. Es decir, es muy difícil entrar ahí, porque al final es que son como son las cosas. Es decir, de esos equipos, 8 o 10 son siempre los mismos. No se pueden mover. Sobre todo porque es que no interesa que no se muevan. Es decir, porque lo bonito de la competición es que esos equipos estén ahí. ¿Qué sucede? Que cuando al final empieza a aumentar muchísimo el nivel competitivo que tienen que afrontar las selecciones, es decir, tú empiezas a recargar demasiado el calendario competitivo de las selecciones, los mejores equipos lo que hacen es que empiezan a escoger a qué competiciones llevan a sus primeros equipos y a qué competiciones llevan a sus segundos equipos. Con lo cual, había situaciones donde tú tenías un equipo que venía a enfrentarte Italia y resulta que no había ninguno de los italianos que tú conocías. Era un No equipo iba absolutamente en Gianni, ni desarrollo. Cantagalli, ni Sorsi, No ni estaba, no estaba ninguno. Entonces, Mastrangelo. empezaron a poner normas sobre cantidad de jugadores de la previa edición que tenía que estar obligatoriamente y si no tenía, se empezó a complicar la cosa. Ahí, bueno, decidieron abrir un poco la mano y empezar a tener más equipos dentro para que los calendarios fueran diferentes y dejaran periodos de descanso a los mejores equipos. Pero empezó a convertirse en una competición que tampoco significaba nada, porque para muchos equipos, es decir, ni tenían aspiraciones para ascender, ni tenían realmente ninguna presencia mediática y se empezó a convertir en un producto más difícil de vender, porque perdía la emoción de realmente lo que la gente quiere ver o quería ver en aquel momento, que eran sus mejores equipos compitiendo entre ellos. Pero yo creo que perdió un poco la identidad. Y ahora hemos vuelto otra vez de nuevo a la primera propuesta. Lo que tenemos que ver es cómo se encaja eso dentro del calendario competitivo que tienen que afrontar todas las selecciones. Yo creo que si ese calendario lo sobrepasamos, va a llegar un momento en que vamos a volver a tener el mismo problema. Y tal vez deberíamos intentar evaluar posibilidades de hacer estas ligas mundiales, pero con carácter bianual, para que no ocupen siempre el calendario, o plantear una situación que no perjudique a los equipos nacionales que tienen que competir porque la Liga Mundial al fin y al cabo no es una competición oficial, era una competición que tenía, fíjate, en su momento una importancia económica grande también, porque los premios económicos que se recibían por esas ligas eran grandes y se convirtió en una competición casi que jugabas por dinero. Pero llega un momento en que ese dinero se pone de alguna forma en oposición al rendimiento y se dificulta una vez más. Yo creo que la clave no es tanto el formato, que es interesante y es bueno, y ver jugar a los mejores es importante, es un problema de calendario. Es decir, ¿dónde vamos a meter este tipo de competición para que para los equipos que compiten siga siendo interesante? Y luego ya ahí valoraremos cuál es la posibilidad de ascenso, de descenso, de que se mantienen o no se mantienen, o hacerlos de formas alternas, ¿no? Que puede ser un año la Liga Mundial A y otro año una Liga Mundial de promoción, donde el que gana tenga la opción de jugar, y son dos productos diferentes que se pueden ofrecer de forma paralela. Pero ya te digo, es cuestión de, para mí, más de calendario que de número de equipos. Pero si tengo que escoger el número de equipos, creo que es más atractivo hacerla con menos, con equipos más representativos y que al fin y al cabo signifiquen algo para quien los compre. Porque tú coges un Italia, con todo mi respeto, Sudáfrica, por ejemplo, por decir uno, pues claro, no tiene el mismo peso que coger Italia, Estados Unidos, o que coger Japón, Grecia, Japón, Francia. Es decir, bueno, pues es importante, ¿no?, considerarlo, ¿no? Y ahí ya tomar la decisión. Claro, no, tienes razón, los calendarios hoy se han llenado tantas competencias que de repente los jugadores se van a su temporada de clubes en octubre, terminan en mayo, y en junio empieza World Nations League, en algunos eventos clasificatorios, y pues sí, como tú dices, ¿no? Los atletas tienen que empezar a escoger a dónde van, no pueden jugar 12 meses del año. No pueden, y además yo creo que es injusto,
Es decir, yo creo que uno de las labores que tenemos los equipos nacionales es cuidar a nuestros jugadores. Y también tenemos que ser conscientes del esfuerzo que les estamos pidiendo. Y el descanso es tan importante como el trabajo. En esta vida no se trata solamente de trabajar, también hay que buscar espacios para que ellos puedan descansar. Por lo tanto, creo que ese factor de coordinación de calendarios es una de las claves para al final plantear competiciones que sean importantes, significativas y que no perjudiquen. ¿Qué sucede? Hay países que tienen más disponibilidad de jugadores y tienen más posibilidades de alternar o de elegir un cierto número de jugadores que te puedan garantizar un resultado correcto. Otros países tienen más dificultades, es decir, no es tan sencillo, al final los mismos juegan siempre. Por eso es un problema que hay que analizarlo de forma individual, pero creo que la idea y el principio de que tenemos que vigilar la integridad de nuestros jugadores es clave para cualquier decisión competitiva. Sin duda, Paco. Y es cierto, ¿verdad? Corrígeme, sí, el último año, 2 últimos años han tenido la final de la Challenger Cup en Perú. Uh-huh. Sí, la final del clasificatorio la hemos tenido aquí como bueno, una opción de buscar la posible vuelta de nuevo a la competición madre. Pero bueno, también está un poco en el aire. Ahora mismo no se sabe si esa propuesta va a seguir siendo efectiva o no. Y sobre todo que por esta situación y por este año que estamos perdiendo, que se nos va a quedar aquí en medio a todos, yo creo que vamos a tener que volver a mirar, nosotros no, la FIFA, volver a tener que mirar la perspectiva de todos los torneos que tiene anualmente y que este año que estamos perdiendo va a hacer que cambien algunas de las decisiones. Vamos a ver en lo que queda al final. Así es parte de las consecuencias de esta llamada nueva realidad, ¿no? Muchas cosas en todos los aspectos y en el vóley se van a tener que replantear, me queda claro. Indudablemente, indudablemente. Oye, y al respecto, quiero escuchar tu opinión. Yo he comentado aquí un par de veces que por todo este tema de la calendarización, de la saturación a veces de juegos y en especial del cambio en el sistema de clasificación olímpicos últimos, ahora para Tokio, a mí en lo personal el tema de la World Cup en Japón cada 4 años, a mí se me hacía el evento más atractivo del calendario porque eran 8 equipos jugando prácticamente todos los días, ya fuera por 2 o 3 boletos. Y bueno, al menos la Copa del Mundo del 2015 yo la disfruté mucho, la vi de principio a fin, porque Canadá logró su pase en el último momento, el equipo masculino de Canadá. Y bueno, como cambia el sistema de clasificación y hay una nueva eventos, torneos mundiales y continentales de clasificación, pues a mí me parece que la Copa del Mundo el año pasado dejó de ser tan atractiva para los aficionados, lo digo yo desde mi parte aficionado. Y pasó lo que dices, ¿no? Muchos equipos, no sé, yo ubico perfecto el equipo de Estados Unidos y de Argentina, pues mandaron a sus equipos B, porque no era necesario mandar al equipo A, que hubiera una lesión, etcétera, pero me parece que desde el punto de vista de aficionado, pues eso fue en detrimento del espectáculo. No sé tú qué opinas. Indudablemente, si la competición significa menos, es decir, los equipos escogen a qué jugadores van a llevar, es obvio. Si tú le quitas la opción de clasificación olímpica, los equipos van a planteársela como una competición importante, pero que va a tener más carácter de desarrollo que no características de rendimiento. Y por lo tanto, el juego en sí va a perder intensidad, indudablemente. Podríamos decir que a cambio de eso, lo que has hecho ha sido crear 6 preolímpicos mundiales que han podido generar interés en donde se hayan jugado. Pero claro, son menos equipos, son 4 equipos compitiendo entre ellos, es menos exigente a nivel de la dureza, porque la Copa del Mundo es una prueba muy dura, muy dura, al final es compleja, en un momento de la temporada donde los jugadores están ya en los clubes y que realmente se exigen mucho y les puede afectar, pero claro, no se puede tener de todo en esta vida, o tienes... You cannot have your cake and eat it too. Entonces, pues hay que escoger. Creo que el perder, indudablemente, si tú le quitas la opción de clasificación olímpica, pues te pierde interés competitivo. Y si la cierras, pues les obligas a mantener un esfuerzo muy intenso, pero solamente sería la Copa del Mundo del año que clasifica para los Juegos Olímpicos. Porque ¿qué sucede con lo que se juegue que no es el momento de la clasificación olímpica? Tendría otro carácter completamente diferente. Lo que habrá que analizar es, bueno, cómo se han dado al final esos clasificatorios, qué resultados, no tengo la información, qué resultados han conseguido a nivel de difusión del vóley o a nivel de expansión de la imagen del vóley a nivel internacional, y esa es la medida más importante que va a tener que hacer la federación. Porque luego los resultados competitivos, pues claro, por ejemplo, te pueden dar situaciones que en
otras condiciones pues tal vez serían más complejas, ¿no? Es decir, con este sistema, por ejemplo, en hombres, habiéndose clasificado Brasil y Argentina, pues Venezuela ha encontrado una posición olímpica para ellos muy importante. Que era el boleto estaba entre Colombia y Venezuela y que Colombia lo perdió en el último. Yo todavía no termino de explicarme cómo perdió Yo Colombia tampoco. esa clasificación. Todavía no me lo termino de Lo explicar. tenía en la mano. Lo tenía en la mano. Sobre todo respetando mucho a Venezuela, ¿no? Pero porque Venezuela, yo he jugado contra ellos cuando estábamos en Liga Mundial muchos partidos y tenía un nivel muy bueno. Pero bueno, todos sabemos que no está en su mejor momento, es decir, que al final es una situación muy dura la que están viviendo en ese país y no es sencillo. Y yo estuve viendo el torneo y realmente pues no me lo podía creer que al final Colombia perdiera esa opción olímpica. Pero sucede en el deporte, también es la belleza de lo que tenemos entre manos, ¿no? Que de repente te encuentras que te juegas todo a un partido y en ese partido no valen excusas y no valen lamentaciones, hay que jugar. Y Venezuela jugó mejor que Colombia. Ahora tendrán que evaluar qué es lo que pasó, pero fue para ellos una oportunidad realmente que no sé si se les va a volver a repetir con mucha facilidad. Y lo mismo para Chile. Chile en y para varonil. Chile, pero Chile no jugó bien durante el torneo, tuvo problemas desde el principio, no consiguió encontrar rendimiento y solamente sacó su mejor rendimiento cuando ya no tenía opciones de clasificarse. Es decir, el jugar como local también te genera muchas veces esa presión que yo creo que atrancó a Chile, que yo creo que ellos pensaban que tenían la opción más clara de clasificar y por eso organizaron ese preolímpico, indudablemente, pero que les hizo que jugaran muy atenazados en la primera fase. Y cuando jugaron sueltos, pues le ganaron un partido a Colombia que tenía, claro, mucho en juego. En ese partido no fue capaz de gestionar esa ansiedad que te surge en esos momentos de tensión. Pero como te decía antes, es parte del juego. Así son las cosas, tienes que aprender a jugar bajo tensión y bueno, no será ni el primero ni el último que tenga que sufrirlo. Claro, y creo que ahí refleja la importancia, por supuesto, la preparación física, pero también la preparación mental, ¿no? Acá arriba. Claro, ¿no? Es que es clave en este nivel, es decir, las diferencias son muy pequeñas. Yo siempre digo que la preparación física no es clave para ganar un torneo, pero sí es la clave para perderlo, si no lo tienes. Pero luego ya una vez que estás allí, indudablemente todo lo que pasa por la cabeza del jugador y del equipo condiciona el rendimiento y es un factor determinante para el resultado. Claro. Ok, muchas gracias por compartir, Paco. Hoy se conectan, fíjate bien, escucha los nombres. Ojalá nos puedan escribir y mandar un mensaje. Carlos Carreño y Susana Rodríguez Játiva. Ah, qué bueno. Un saludo para los dos paisanos, Charlie. Ok, ojalá nos puedan mandar un mensaje ambos. Ya los tuvimos aquí, un gusto, grandes invitados. Vamos a regresar con las imágenes, Paco. Esta ya la vimos. Y ahora vamos con esta. Claro, este es el equipo olímpico. Este es el equipo que representó a España en los Juegos de Barcelona y con el que conseguimos el diploma olímpico, ¿no? Muy tan importante para nosotros. Y bueno, pues ahí están todos, ¿no? Está Rafa Pascual, Sánchez Jover, Venancio, Robles, Maroto, Vicedo, Alonso, Héctor, Ernesto, todos, Pepe Díaz, Gilberto, nuestro querido doctor Pinchazos. Muy bonito y me sigue emocionando. Cuando sigo viendo esta foto me sigue emocionando y me lleva a un momento que fue muy importante para todos y que realmente marcó un antes y un después. Sin duda. Aparte, los uniformes, la verdad, a mí me gustaban, siempre eran muy Muy atractivos. bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Ahí era una casa española la que nos vestía y realmente el diseño de los uniformes fue muy bonito. Todavía tengo algunos por ahí guardados en la caja de camisetas que todos tenemos, porque el que diga que no tiene una caja de camisetas miente, y ahí están guardadas, a pesar de que muchas veces te preguntan, bueno, ¿y para qué guardas estas camisetas si no te las vas a volver a poner? Bueno, pues están ahí, saber que están ahí son importantes para mí. Ayer te comentaba que ayer estuvieron aquí las Olímpicas del 68 de México y 3 de ellas nos mostraron sus playeras y sus chamarras del 68. Claro, no, es que se guarda claro. Como es algo que ya yo siempre lo digo en casa, ¿no? Digo, bueno, ya lo tirarán mis nietos cuando yo ya no esté, pero yo no me voy a deshacer de ellos, indudablemente, porque fueron una parte muy importante de nuestras vidas. Claro. Creo que el poder aferrarte a algo físico que te recuerde esos momentos tan importantes es una condición humana muy característica. Seguro, sin duda. Oye, pues nos manda ya un mensaje mi estimada Susana Rodríguez Játiva, que ya estuvo aquí en el programa, y dice que un saludo enorme.
Un saludo a Susana, creo que ha hecho un trabajo Fenomenal. importantísimo para reivindicar la presencia femenina dentro del mundo del arbitraje mundial y se ha consolidado como una de las mejores árbitros que ha pitado en las competiciones más importantes, ¿no? Y su trabajo fue complicado porque empezó en el momento donde, ya te digo, no era tan habitual el que estuviéramos acostumbrados a ver mujeres arbitrando en las competiciones más importantes. Y creo que el trabajo fue muy bueno y muy productivo. Sí, bueno, ella fue el árbitro principal en el juego por medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un saludo y un abrazo a Susana, hasta Albacete, España. Oye, que aparte, considerando la hora que es allá, 2 de la mañana, pues se le agradece el doble, ¿no? Que esté aquí. Sí, eso te iba a preguntar yo, digo, ¿y qué hacen despiertos a estas horas? Ah, bueno, pues escuchándote. Muchas gracias, Susana, saludos. Bueno, este es el mismo equipo, pero en una situación más familiar, ¿no? Más en la Villa Olímpica, el Museo Olímpico, cuando tenía esto, bueno, nos hicimos una foto de recuerdo y ahí está también, bueno, pues Teresa, nuestra fisioterapeuta, y Dudu, también inolvidable, y tipo que fue el que nos ayudó a que todo estuviera en orden. Una foto del mismo proyecto. Rafa Pascual, que está ahí, que era la gran promesa del voleibol español, y ahí fue donde consiguió dar el salto de calidad para lo que luego se ha convertido en una carrera espectacular. Oye, dice Susana, muchas gracias y aprendiendo de un grande. Un beso, Susana. Refiriéndose a ti, por supuesto. Oye, un buen amigo de México, Luis Carlos Rosete, que es el comisionado técnico de Conde, o sea, del deporte estudiantil en México. Él es el comisionado técnico de voleibol. Dice saludos a Paco y Alex, una gran charla, felicidades. Gracias a ti, Luis Carlos. Gracias. Oye, una pregunta respecto a los Olímpicos. Esta instalación del vóley, porque el básquet era en el Palau Sant Jordi, el voleibol en dónde era, y si esa instalación todavía existe y se usa para el voleibol. Sí, se usa no de forma exclusiva, porque son instalaciones muy grandes. Yo creo que las instalaciones muy grandes son fantásticas para la alta competición, pero no son muy útiles muchas veces para el entrenamiento. Es decir, son situaciones. Nosotros jugábamos en Valdebrón, que era un pabellón en el Palacio Municipal, y luego jugamos las fases, las cuartos de final en el Sant Jordi, ¿no? A partir del cuartos de final nosotros jugamos en 3 sedes, pero las 3 siguen estando operativas y las 3 siguen siendo funcionales, no solo para el vóley, sino para muchas otras actividades. Muy bien, igual que las instalaciones acá de México 68, que aún están juntas la instalación de natación y clavados y la duela de Consejo del Voleibol, y sí, afortunadamente todavía se usaron aquí hace 4 años para el preolímpico, a lo mejor no de la manera en la que yo creo que se podría utilizar mejor, pero sí todavía se usan. Yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Cuando uno construye algo, no solamente lo puede tener para una ocasión. Decir, bueno, pero ya ves lo que pasó en Río, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero son las grandes decepciones de la gestión. Uno siempre espera que cuando las cosas se construyen, pues tengan una buena planificación, no solo para el momento, sino también para después, que es un poco parte de esa planificación y esa capacidad de gestión de las instalaciones deportivas. A mí me da mucha pena. Nosotros hemos vivido situaciones también muy conocidas, hemos ido a jugar Juegos del Mediterráneo en Marruecos y tenían unas instalaciones prácticamente de mármol, y en otra ocasión que volvimos para allá, pues había gallinas en la instalación. Bueno, una pena, realmente es una pena porque la necesidad de instalaciones es grande y yo creo que no es justo que al final se haga esa inversión para no utilizarla. Claro, oye, yo de Barcelona me acuerdo perfecto de ese escenario de la natación y clavados en Montjuïc, que era una cosa impresionante con toda la ciudad atrás se veía, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Las fotos de los clavados son históricas, Claro. porque creo que tienen una particularidad y una belleza que no se ha podido volver a encontrar con esas condiciones en otras circunstancias. Pero yo también las tengo, esa imagen de los tipos haciendo su movimiento y detrás el parque, las torres, la piscina, maravillosas, maravillosas. Gracias, Paco. Seguimos aquí con las fotos, ya veíamos esta de Barcelona. Bueno, misma historia, esta fue, me parece, después de ganar el partido contra Japón, que para nosotros fue muy importante. Claro, ganarle a Japón en aquella época era un momento importantísimo, y creo que además estaba el rey viendo este partido, el rey de España, y estaba viendo este partido. Cuando acabó subimos a saludarle todos. También un momento muy, muy emotivo. Jesús Sánchez Jover ahí con Venancio y en el medio soy yo. Jesús es el 3.
Jesús es el 7, esto es un 7. Es Jesús Sánchez Jover, este es el hermano de Paco Sánchez Jover. Ok, gracias. Esta fue la primera experiencia con equipos nacionales, ya esto fue en el 93. Luis Buchaga es un técnico argentino que era el responsable de ese equipo y que ahora es director técnico de la Federación Española, y él era el entrenador de ese equipo y este fue mi primer trabajo como entrenador asistente de la Federación Española con ese grupo. O sea, en 90 esto fue en 93, después de los Juegos Olímpicos. Correcto. Justo terminando Olímpicos, ¿diste esa transición? Correcto, yo terminé en el 92 y en el 93 la Federación me ofreció trabajar en la Federación Española y ahí estuve trabajando como presidente del Comité Nacional de Entrenadores y director de promoción y además pues colaborando como entrenador asistente con el equipo junior que fuimos al Campeonato del Mundo de Argentina en ese año. En el 93, sí. En el 93. Y, o sea, ¿a ti ya te llamaba la atención el eventualmente ser entrenador? No, yo lo tenía muy claro. Es decir, yo lo tenía muy claro porque yo, bueno, pues había hecho mi licenciatura en educación física, me he dedicado al mundo del deporte siempre, pero ya desde el año 87 yo ya estaba entrenando, era entrenador-jugador de equipos de primera división en España. Entonces yo ya tenía muy claro que mi guía y mi punto de mira estaba en el alto rendimiento. Eso es lo que yo quería hacer y eso es lo que yo quería trabajar. Y la Federación Española pues me dio la oportunidad de comenzar y comencé aquí, en este momento. También he puesto estas fotos porque me da un poco apuro siempre ver tantas fotos de uno. Es como cuando viene una visita a casa y sacas la caja de las fotos y todo el mundo se aburre. Pero era también un poco para ilustrar que los técnicos argentinos han tenido también una influencia importante en España, porque vamos a ir pasando otros técnicos argentinos con los que he trabajado, he tenido la suerte de trabajar, y era bueno, pues el comienzo de la saga. Muy bien, gracias, Paco. Esto fue el primer equipo nacional absoluto que yo cogí, que fue el de mujeres. Es decir, y esto fue en el año 97. Después de haber estado, yo estuve trabajando del 95 al 97 como entrenador asistente de Raúl Lozano, un técnico que luego volvió a España y clasificó al equipo a los Juegos Olímpicos de Sydney, que ha sido seleccionador en Polonia, con medalla con el equipo polaco en Campeonato del Mundo, que ha estado entrenando a China, un entrenador también muy importante. Del 95 al 97 trabajé con ellos y este equipo pues me lo dio la Federación directamente ese año, lo cual fue muy interesante para mí porque yo no había entrenado nunca mujeres. Y siempre había estado con hombres y de repente la Federación me dijo, no, queremos que tú lleves el equipo femenino, y fue una experiencia muy interesante porque yo aprendí mucho con ellas, principalmente por la necesidad que yo sentía de que debía conocer más de lo que conocía del voleibol femenino, y eso me hizo, pues como siempre, porque yo soy una persona que me considero muy curiosa y siempre tengo la necesidad de saber más sobre lo que estoy haciendo, me hizo profundizar mucho en el conocimiento del voleibol femenino. Me rodeé de gente que sabía mucho, como Domingo Pozuelo, que es un entrenador que está aquí a mi izquierda, a mi derecha, que había estado toda la vida en el equipo femenino, había estado en el equipo olímpico como entrenador asistente también, y aprendí mucho con este equipo. Pues realmente fue un momento muy, muy importante para mí y el primer equipo que tuve como entrenador principal en la Federación Española. ¿Y continuaste en femenil o regresaste en algún momento al masculino? Sí, con el femenino estuve del 97 al 2000. Con este equipo conseguimos, nosotros en aquella época estábamos en la Liga B europea, como de España, y conseguimos el ascenso a la categoría A del vóley europeo. Y entonces la Federación en el 2000, después de los Juegos Olímpicos de Sydney, me hizo a mí responsable del equipo masculino. Estuve del 2000 al 2005 con el equipo masculino. Ok, muy bien. ¿Qué es este? Este es el equipo masculino en el 2001, que fue el año que comenzamos a trabajar con nuestra actividad. Un equipo, bueno, pues que muchos de ellos, ahí está Carlos Carreño, por ahí escondido, un equipo que venía, ya te digo, de parte de ellos, Cosme Peñafeta, también está ahí arriba. Así es. Un equipo que venía de los Juegos Olímpicos de Sydney y que comenzamos, bueno, pues ese camino de 5 años donde conseguimos disputar 2 finales de Liga Mundial, nos clasificamos para el Campeonato de Europa en 2 ocasiones, quedamos octavos el primer año. En el 2005 fue el año que yo salí por un problema interno con el grupo, de estas cosas que suceden a veces en el recorrido de los equipos, pero que ese mismo año, bueno, pues 2 semanas después de que yo saliera, consiguieron el 4.º puesto en el Campeonato de Europa del 2005 y que fue un poco la base para que en el 2007 ya con Andrea Anastasi, pues el equipo
muchos de los que están aquí, bueno, pues consiguieran alcanzar ese campeonato de Europa tan importante para nosotros. Muy bien. Esto fue en las finales de la Liga Mundial en Madrid, un evento importante para nosotros y que se mostró como una gran tarea de organización por parte de la Federación Española. Ahí estábamos jugando en una plaza de toros, eso era una plaza de toros de Madrid, que la acondicionaron para jugar este espectáculo deportivo. Fue un evento muy bonito, con un seguimiento del público, como ves, fantástico, y que para nosotros fue muy importante también. El mismo, esto es Liga Mundial, no me acuerdo dónde estábamos, bien, pero bueno, es un partido de Liga Mundial, lo mismo, ¿no? Jugando un tiempo muerto para mostrar facetas de entrenador. No recuerdo exactamente contra qué equipo era el que estábamos jugando. Abajo dice España-China, Liga Mundial 2002. Con China, sí, lo pone abajo, en China, sí, correcto. 2002, que también fue una aventura interesante, esos partidos contra China que nos supusieron, porque jugamos las series seguidas de Venezuela-China, y claro, Venezuela-China son 37 horas de viaje para llegar y jugar. Era uno de los grandes problemas de la Liga Mundial, ¿sabes? Y por eso hablaba antes del desgaste. La exigencia de los desplazamientos era tremenda. Mi gran pelea con la Federación Internacional era que al menos los jugadores deberían viajar en business para no tener que vivir 37 horas de avión en un asiento donde no caben, pero fue una pelea que perdí, no conseguí nunca ganar esa pelea. Sí, porque aparte terminabas de jugar el domingo y tenías que trasladarte, tenías que estar el miércoles o el jueves en otro continente. Claro, nosotros nos pasó esta con Venezuela, ya te digo, la que teníamos este año. Venezuela salimos el lunes por la mañana y llegamos el miércoles por la tarde a China. Y a entrenar porque el viernes jugabas otra vez un partido de Liga Mundial. Muy exigente. Claro, puede sonar muy glamoroso, ¿no? Muy atractivo. La realidad es que no es así, menos para atletas de alto rendimiento. Es muy, muy exigente. Y por eso yo decía, bueno, que al menos el viaje puedan hacerlo los jugadores, sobre todo cuando son vuelos transoceánicos, de una forma lo más cómoda posible. Pero fue una pelea que perdí. No pude conseguir convencer a nadie de que eso era una inversión interesante. Claro. Bueno, estas son de la misma, esta podemos pasarlas, son partidas. Está Rafa Pascual, Carlos Claro. Carreño, Ajá. los que yo identifico. Este es el grupo de las finales de Liga Mundial, que de nuevo están ahí Cosme, está Charlie, está Rafa, los tres que tienes ahí, pero Moltó, Juanjo Salvador, Gustavo Sacedo, Quique de la Fuente, Pedro Suela, Alfonso Flores y Manuel Sevillano y Manuel Berenguel, que es el entrenador de Almería en estos momentos, pues conformaban ese equipo. Esta fue, yo en el 2005 dejé la selección por el problema este que te digo, en el 2000 me alejé un poquito del vóley y en el 2010 me llamó Julio Velasco para que trabajara con él en el equipo, lo cual para mí fue un paso importante porque de alguna forma la llamada de Julio, que era un entrenador al que yo admiraba y al que yo desde hacía muchísimo tiempo lo tenía absolutamente como punto de referencia, pues la oportunidad de trabajar con él pues me hizo cambiar mi perspectiva de futuro y volver al vóley, del cual ya me había alejado un poco. Y con él estuvimos en el Campeonato del Mundo de Italia y fue un año para mí realmente muy interesante porque creo que ese compartir con una persona como Julio durante ese año, tanto tiempo, realmente me aportó mucho, tanto personal como profesionalmente. Julio es una persona súper interesante y súper rica en perspectivas y en ideas, y realmente fue un año muy importante para mí, ya te digo, por lo que yo conseguí aprender o conocer de una persona como Julio. Seguro, sin duda, un gran ganador. Sí, no, un hombre de referencia, no cabe ninguna duda. Este fue en el 2011, me volvieron a dar el equipo junior para ir al Campeonato del Mundo de Brasil con este grupo de chicos que al final sacamos la 7ª posición, también importante para nosotros, y que seguía siendo un resultado del trabajo de la Federación Española y de Ricardo Maldonado en la formación de estos chicos que son muchos de ellos los que están hoy día en el equipo nacional español y que hicieron un trabajo extraordinario para llegar a ese punto. Realmente en esta yo prácticamente mi colaboración fue dirigirlos para ir a ese campeonato. No participé mucho tiempo en su desarrollo, pero fue un placer y de nuevo fue la continuación de mi carrera como técnico de vóley.
Esta es la foto celebrando el 7º puesto en Maracaná, Maracaisinho, en el Maracaisinho. Muy bonito para todos, muy bonito para los chicos y un resultado muy interesante para nosotros. Oye, el que está abajo a la izquierda es Fran Ruiz. Correcto, Fran Ruiz. Sí, bueno, él lo conocimos que vino aquí a México hace 4 años, a la Liga Mundial. Estaba España, estaba Alemania, estaba Montenegro con Slobodan Boscan, que estuvo aquí la semana pasada. Y bueno, obviamente Fran Ruiz llamó mucho la atención por esa capacidad de salto que tiene. Claro, no, impresionante. Un jugador que ya en esa época era un punto de referencia importante para el equipo. Recuerdo la final, los cuartos de final con Estados Unidos, perdimos 3-2 y el mano a mano final era prácticamente Sanders, del equipo norteamericano, que es ahora que está, Taylor bueno, Sanders, obviamente Taylor Sanders, y Fran Ruiz eran un mano a mano tú y yo. Perdimos 3-2 ese partido, que nos apartó de las 4 primeras posiciones, pero fue un partido realmente muy importante. Está ahí arriba también, que era el entrenador asistente Miguel Rivera, que ahora es el entrenador de Teruel y asistente de la selección. Así y bueno, algunos jugadores que están hoy día, ya te digo, en el equipo nacional absoluto. Sí, bueno, también se me olvidó mencionar hace rato a ellos dos, a Fernando Muñoz y a Miguel Rivera. Vinieron aquí a la Liga Mundial a México. Con Miguel Rivera hizo un poco más de amistad, pero gente muy trabajadora, hay gente muy profesional. Sí, sin duda alguna. Pero no hay otra forma de llegar ahí arriba, ¿eh? Claro. Esto ya fue el 2013, donde volví a coger el equipo femenino. En 2011 volví a coger el equipo femenino, clasificamos para el Campeonato Europa y fuimos a jugar el Campeonato Europa en Alemania en el 2013. Y este era nuestro grupo de trabajo. Este que está aquí a la izquierda es César Hernández. César Hernández está ahí. El que está al lado mío es Pascual Saurín, que es el entrenador del equipo absoluto femenino en estos momentos. Y bueno, muchas jugadoras que algunas de ellas todavía siguen en el proyecto de equipo nacional y que fue, pues ya te digo, para mí muy importante porque conseguir también la clasificación para el equipo femenino en el Campeonato Europa era algo en el cual habíamos puesto una gran ilusión y fue bonito. Bueno, fue un tiempo muerto en el Campeonato Europa. Hoy mando un mensaje a un buen amigo mío, Octavio Medina, que ahora está en Seattle, Washington, Estados Unidos. Dice: saludos amigos, tengo mala recepción donde estoy ahorita, pero les mando abrazo a ambos. Gracias, Octavio, por vernos. Un saludo. De ahí pasé a Perú, vine a trabajar al Club Regatas, vine en el año 2014, finales del 13-14, y en el 17 pues conseguimos ganar la Liga. Y esta es una foto recordando ese momento con Gino Vegas, que fue la persona que me trajo, un gran amigo, que fue la persona que me trajo aquí a Perú y que, bueno, pues donde aún hoy día continúo, ¿no? Agradecido a él por haberme traído aquí y fue un momento también importante por conseguir ganar esa liga en Perú con el equipo de regatas, que es un equipo importante en Perú, pero que hacía muchos años ya que no conseguía un resultado de este tamaño y que, bueno, me dio, creo yo, acceso al equipo nacional, que es donde estoy hoy. ¿Qué es lo que iba a preguntar? O sea, tú, bueno, y no sabía, primero fuiste entonces a un club y de ahí pasaste a la selección nacional. Correcto. Con el equipo estuve 5 años. Hicimos el primer año que estuve, quedamos octavos, el segundo quedamos cuartos, el tercero quedamos segundos, el cuarto ganamos la liga y el quinto terceros. Entonces, a partir de ahí, al año siguiente, ya entré en el equipo nacional de Perú. Esto fue un curso en el Centro de Desarrollo de la Federación Internacional en Santo Domingo, que es otra de mis facetas como instructor FIP. Y bueno, ahí están bastantes jugadores que hoy día, Priscila Rivera, Mumbrú, Titito de Puerto Rico. Fue un curso muy interesante por la cantidad de jugadores de nivel que se presentaron a tomar las clases. Ahí está Titito Rivera, está Juan Cartagena, Priscila, sí, esta chica es la colocadora de Costa Rica. Un grupito muy interesante porque era una mezcla de entrenadores y de jugadores de alto rendimiento que lo hicieron de un curso muy ameno. Sí, que Priscila sigue siendo la capitana de la selección dominicana. Correcto. Esto fue cuando conseguimos, ya con la selección de Perú, cuando conseguimos la medalla de bronce en el sudamericano. Cajamarca, medalla de bronce para Perú, para nosotros también importante en el camino que estábamos desarrollando y fue un momento bonito con el equipo nacional.
Este es el equipo con el que estamos trabajando, con el que trabajamos en esos momentos, un equipo que yo creo que tiene recorrido, que tiene perspectiva y que necesita aún un poquito de tiempo, ¿no? Aquí en Perú en muchas ocasiones tiene mucha prisa por conseguir las cosas, pero realmente el trabajo fue muy productivo a lo largo de los meses que estuvimos juntos y que ahora, bueno, pues tiene la incertidumbre de que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar por esta situación, pero una experiencia muy importante también y muy bonita para mí. Y esta es una reunión que tuvimos, lo que te decía antes, con el equipo olímpico 25 años después, que nos juntamos y bueno, algunos con más pelo, otros con menos pelo, bueno, un poquito, pero todos fantásticos y ya te digo, la sensación, recuerdo que fuimos a almorzar en un restaurante que está gestionando Rafa, cerca de la Plaza Castilla, en Madrid, y habíamos quedado a las 12 del mediodía para empezar a tomarnos las primeras cervecitas y bueno, eran las 3 de la mañana y seguíamos allí dentro hablando y sin ganas de salir. Un momento muy emotivo, muy bonito. Fernando Alonso, que fue el gerente de la federación en aquella época, Pepe Díaz, que fue el entrenador asistente y un hombre importantísimo dentro del voleibol nacional, y el resto, bueno, pues los jugadores que estuvimos allí en esos Juegos Olímpicos, que ya te digo, bonito compartir con ellos después de tanto tiempo. Buen tiempo que pasaron ahí en la marisquería La Chalana. Ahí estamos, sí señor, esa es. Muy bien. Hay una visita que nos hizo Rafa cuando estábamos con el equipo femenino. Está César, te digo, Pascual, Rafa, Juan Alonso, la querida fisio Teresa. Y bueno, un momento compartido con Rafa que vino a hacernos una visita al entrenamiento con las chicas. Ok, esas son todas, mi estimado Paco. Muy interesante. Han sido muchas, ¿eh? No. No, estuvo bien, un número interesante, pero pues más que nada la calidad de las fotos y la historia que se puede encontrar a través de ello, ¿no? Muchas gracias por compartir, Paco. Oye, tengo aquí algunas preguntas que he ido anotando. Nunca tengo yo un guión único de preguntas porque cada persona es diferente. Entonces voy a hacer algunas anotaciones respecto a cada una de las personas. Pero en el tema de Perú, ¿no? Yo Perú siempre he considerado que es un pueblo conocedor del voleibol. Perú, pues como bien sabes, ganaron la medalla de plata en Seúl 88, estuvieron a nada de ganarle a Rusia en la final, pero hablamos acerca de las inercias, ¿no? O sea, ¿qué inercia crees que trae el voleibol femenino en Perú? Pues hoy creo que está resurgiendo, ¿no? Seguramente querrán emular lo que hicieron aquella generación del 88, pero ¿cómo percibes ya con el tiempo que llevas ahí en Perú, este crecimiento que ha tenido el voleibol femenino peruano? Bueno, yo ya lo que te comentaba antes, ¿no? Creo que Perú es un país que tiene una pasión muy grande por el voleibol. Pero creo también, y lo he comentado muchas veces, que se ha quedado un poquito anclada en la imagen de ese equipo olímpico que consiguió la medalla en el 88. Creo que de alguna forma durante muchos años han ido buscando medidas de rendimiento basados en lo que sucedió en el 88, pero que realmente no se aproximaban a la realidad de esos momentos del voleibol peruano. Creo que el voleibol peruano realmente ha pasado una época complicada, donde no ha ido consiguiendo resultados significativos, y en muchos casos para mí eso es no conseguir esos objetivos ha generado una frustración muy grande dentro del entorno del mundo del vóley, que ha hecho aún aumentar más la presión sobre la necesidad de conseguir resultados. Y creo que les falta en muchos casos entender que como decíamos al principio de la charla, esos resultados nunca son inmediatos. Es decir, y eso se ha traducido en mucha inestabilidad en el programa. Ni siquiera en 4 años, ni siquiera en un ciclo olímpico. Es que es muy difícil, es que los entrenadores no son magos, los proyectos no producen milagros, es decir, lo único que produce el cambio es el trabajo y al final ese cambio y ese trabajo tienes que medirlo contra otros equipos que también están intentando seguir creciendo y haciendo su trabajo. En la competición deportiva no existe una garantía de resultados, es imposible plantearlo. Pero cuando tú te equivocas en cuál es el objetivo que estás planteando para los diferentes grupos, hace que, bueno, pues que convivas con unas frustraciones muy grandes. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce que en Perú, en los últimos 11 años, creo que ha habido 9 entrenadores. Es decir, al final no ha habido ningún entrenador que haya conseguido sumar un tiempo de trabajo lo suficientemente amplio como para poder ver un cambio.
porque siempre surge esa frustración de que no has conseguido el resultado que se estaba esperando por parte de la afición, no por parte de los técnicos, que en este caso yo creo que lo tenemos más claro, pero que es algo que tienen que corregir. Si ellos quieren cambiar un poco lo que está sucediendo, yo creo que tienen que revertir las cosas que han hecho. Creo que si siguen haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, es muy difícil que lo consigan. Hay que volver a reestructurar de alguna forma cómo es el trabajo formativo en toda la base de Perú. Hay que redefinir los objetivos de estos equipos formativos y hay que darle espacio de tiempo para que los equipos mayores se hagan más competitivos. Si no, es muy difícil. Y para mí el objetivo de Perú, desde el momento que no nos clasificamos para los Juegos Olímpicos de Japón, bueno, porque era complicado, nosotros lo peleamos, no fue posible, no hicimos un buen torneo, realmente ahí hubo muchas cosas externas que nos complicaron las posibilidades, las pocas posibilidades que teníamos de conseguir esa clasificación, pero desde el momento que nosotros no lo conseguimos, el planteamiento fue, bueno, yo creo que la federación ya debe de empezar a pensar en qué va a pasar en los próximos y ahí empezar a plantearte un objetivo en estos 4 años con indicadores de rendimiento que te vayan diciendo si realmente te estás aproximando o no, pero no podemos tener la prisa de que todo se base en qué es lo que sucede en el último campeonato que tienes que jugar. Creo que eso es algo que tiene que caer porque realmente Perú es un país que vive el vóley. Lo vive, tiene muchísimo seguimiento, tiene muchísima gente que lo practica y que lo conoce y que es muy importante, pero que tal vez en algunos momentos te puede jugar en contra a la hora de generar expectativas que no se basen en momentos reales. Sí, claro, no estoy de acuerdo contigo, y como le dije hace rato, eso pasa en muchas federaciones, no nada más en la de Perú ni en la de México, por muchos factores, ¿no? Yo siempre he dicho que, claro que los factores económicos influyen, pero influye más el tema de la organización, ¿no? El tema de la organización, entender, pues, que estos son temas de programas de largo plazo. No sé si conoces a Shannon Windsor, la entrenadora del equipo B de Canadá, ella estuvo el año pasado allá en Perú, y ella estuvo aquí hace cosa de un mes. Y bueno, obviamente son economías diferentes, pero insisto, tiene que ver mucho también la organización. Ella dirige hoy un proyecto que se llama Next Gen, que es el equipo B, y que ella está pensando, ella y su equipo de jovencitas de 16, 17 años, están trabajando para el 24 y para el 28. Claro, es que no existe otra. Y ten en No hay cuenta otra. que al final de esas jugadoras que tú tienes, muchas de ellas no van a llegar. O sea, no es que Así tú es. digas empiezo con 12 y las 12 van a llegar, no funciona así. Entonces, el que tú puedas garantizar a través de un trabajo que tenga una orientación clara hacia dónde quieres ir, no solamente hacia el resultado más próximo, es clave. Y esos entrenadores, tanto de las categorías inferiores, sobre todo de las categorías inferiores, necesitan tener tranquilidad de resultado. Es decir, su objetivo no es conseguir la medalla en el campeonato de menores de no sé qué años, sino es producir jugadoras con calidad que puedan llevar al equipo adulto de Perú a mejorar su resultado en X años. Bueno, creo que es una reestructuración un poco de la idea del trabajo de un voleibol que, como es el caso de Perú, tiene una base muy importante porque tiene la popularidad y que tiene la cantidad de chicas, pero hay que intentar mejorar tus proyectos de captación de talentos. Es decir, hay que identificar los talentos que podamos tener en Perú. Perú no es una raza que se distinga por tener mujeres muy altas, es decir, necesitamos ver si eso podemos optimizarlo, pero una vez que estemos seguros de que Perú tiene seleccionado y captado lo mejor de lo que dispone a nivel antropométrico, a nivel de condiciones, pues asegurarnos que su trabajo es el más adecuado de cara al rendimiento con esas características físicas que tienen esas jugadoras. Claro, y fíjate, al respecto hay un comentario muy interesante de alguien que también debes conocer bien, mi hermano Denis Céspedes, desde Dominicana. Dice, abrazos Claro. al profesor, tremendo ser humano. Dice, muy acertado el comentario del entrenador. Y termina diciendo Denis Céspedes que su país, Dominicana, está con el proyecto de vóley femenino desde los 90. Claro, ¿No? si es que Y, no, y hoy están viendo resultados. Bueno, ya hace unos 4 o 5 años, hoy están viendo resultados ya serios de un trabajo que empezó hace muchos años. Claro, pero si es que al final siempre pasa así. Parece que cuando... Es decir, una de las cosas que me dijo Julio, y que siempre lo comento porque es muy interesante, decía, el entrenador que gana explica y el entrenador que pierde justifica. Es decir, cuando tú no has conseguido ganar, parece que cualquier cosa que digas es que estás justificando qué es lo que pasa. Yo siempre digo que esa idea hay que alejarla, es simplemente una reflexión de las cosas que podrían cambiar o que podrían mejorar. Entonces, es innegable que las cosas funcionan así. Es decir, Guardiola, cuando llegó al Barcelona, estuvieron a punto de echarlo en la 4ª jornada de Liga. A punto de echarlo, porque no iban bien las cosas y el equipo no tiraba, el equipo no funcionaba y bueno, es que es un chico joven, no hay que cambiarlo.
bueno, afortunadamente alguien con 2 dedos de frente decidió confiar en ese proyecto y hoy día Guardiola es la referencia del entrenamiento a nivel mundial en el fútbol. Así ¿Okay? Pero comenzó así, porque ningún proyecto empieza ganando. Otra cosa es que tú cojas un proyecto que ya es ganador y que tengas que continuarlo en esa línea. Indudablemente las perspectivas son siempre diferentes, pero ahí tienes que ver un poco cuáles son las realidades del país, ¿no? Cuando yo me acuerdo que en una de las charlas que escuché a Karch, Kiral, hablando, bueno, pues él comentaba que tenía Estados Unidos 500 jugadoras jugando fuera de Estados Unidos. 500 transfers al año, al semestre tienen. 500. Y yo decía, bueno, es decir... En México no llegamos a 10 al año. Claro, pero es que tú haces la lista de todas las jugadoras que se te ocurran en tu país que pueden llegar al alto rendimiento y no te salen 30. Seguro, porque me pasa aquí en Perú, es decir, no nos salen 30. El resto que puedas incluir son, bueno, pues, con muy buena voluntad y con, bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso no es una justificación ni es una excusa, eso es una realidad. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues intentar mejorar tu sistema de captación y mejorar el trabajo que haces con esas jugadoras para que con lo que tienes compitas de la mejor forma posible. Indudablemente, si al final compites contra otro que trabaja tan bien como tú, que tiene más medios que tú y que tiene mejor condiciones de jugadores, pues es muy difícil que tú le puedas ganar. Por eso es la dificultad en estos momentos para todos nosotros alcanzar un equipo como Brasil. Pues sí, pues es que Brasil, es decir, tiene tanto que es muy difícil para los equipos sudamericanos plantear a día de hoy que podemos encontrarle un hueco a Brasil y ganarle. Bueno, hay que trabajar mirándonos la barriga, hay que trabajar mirando lo que tenemos nosotros y que nuestro objetivo sea la mejora de nuestro propio equipo. Y una vez que conseguimos a nuestro tope, que llegan a nuestro tope, bueno, pues vamos a ver si podemos ganar o competir contra otros equipos que están haciendo también pues su máximo esfuerzo para alcanzar cotas de rendimiento. Claro, claro. Lo comentaba aquí también Mireia Luis en la primera parte que tuvo, porque el viernes tuvimos la 2. Las tricampeonas olímpicas no se hicieron en el 90, ¿no? Trabajaron desde 20 años atrás con Eugenio, fueron campeones mundiales 78. De ahí, bueno, no fueron Juegos Olímpicos por temas de los boicots, ¿no? Bien sabes. Pero después ganaron tres oros olímpicos. Después todavía en Atenas agarraron cuarto. No, agarraron bronce, perdón, y también en Beijing les alcanzó para el cuarto, pero bueno, imagínate la inercia de un programa así que hoy prácticamente está borrado del mapa, el programa femenino de Cuba, pero bueno, lo que tuvo que ver Eugenio y su equipo desde el 70 para llegar a esas 3 medallas olímpicas, es una inercia de 30 años. Claro, y tienes que juntar, se tiene que dar todo, es decir, al final no existe una sola cosa, se tiene que dar el talento de las jugadoras, tienes que tener jugadoras con talento, sin jugadoras no se puede hacer nada. Tú puedes mejorar a tus jugadoras al máximo de su capacidad, pero si no tienes jugadoras con talento realmente de nivel internacional, siempre estás en una situación perdedora. Luego, cuando tienes 2 equipos a igualdad de talento, bueno, la forma en la que tú trabajes y la que tú desarrolles este equipo puede condicionar, pero llega un momento en que también necesitas. Cuba, ¿qué hizo? Tenía muchísimo talento en esas jugadoras, no tenían una grandísima cantidad de jugadoras, pero escogieron un método de selección y de trabajo pues que se ajustó muy bien, que es lo mismo que hacía Perú en aquella época. Es decir, el equipo principal entrenando todo el año y compitiendo todo el año, y Perú sumaba 100 partidos internacionales cada año, cuando el resto de las selecciones mundiales pues no llegaba a las 20. Entonces eso es una gran ventaja competitiva. Pero creo que eso hay que adaptarlo un poco, lo que tú decías, a las realidades de cada país. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, que la clave de marcarte buenos objetivos es hacer un buen análisis previo y que luego a partir de ahí el ser capaz de plantear indicadores que te vayan mostrando si realmente estás llegando a donde quieres llegar, te sirven como referencia. Pero no existen milagros. Cuando Perú quedó subcampeón olímpico, no fue una casualidad. Y Perú no es que no viniera de nada y quedó subcampeón. No, Perú venía de quedar subcampeón del mundo, estaba entre los 3 mejores de equipo del mundo, entre los 4 mejores de equipo del mundo, y al final consiguió ese resultado. Es muy difícil pensar en un equipo que viene del igual 30 del mundo, que se meta en una competición importante y te gane un campeonato del mundo. Eso no sucede. No pasa. Eso es lo que todos quisiéramos que pasara, pero no pasa. Entonces, bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Pues ir subiendo poco a poco hasta que llegues a un momento donde ya tienes capacidad para competir contra los mejores. Si no, es imposible. Claro. No, oye, pues gracias por compartir estos temas tan interesantes, mi estimado Paco.
¿Cuáles son los retos que tienes con el equipo nacional peruano, de lo que hablábamos, ¿no? No clasificaron a Tokio, pero para el 24, el 28, ¿cómo ves esta mezcla de apoyos federativos, situación económica, etcétera, para los siguientes 2 ciclos olímpicos? Bueno, la tengo que mirar desde la perspectiva del país y no tanto como una perspectiva personal. Es decir, ahora mismo hay una situación muy compleja, este año hay elecciones a la presidencia, mi compromiso con la Federación Peruana termina este año y no se sabe qué va a pasar y este año no podemos hacer nada porque con el tema del COVID no va a haber actividad. Por lo tanto, se presenta una grandísima incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con ese equipo peruano y cuáles van a ser sus planes de desarrollo. Pero para mí están claros, es decir, para mí están claros. Yo creo que Perú tiene en estos momentos un equipo con una edad óptima para pensar en que su objetivo puede ser la clasificación para esos Juegos del 2024. Creo que tiene una cita importantísima que es de objetivo fundamental, que es la clasificación al Mundial del 2022, del 2022, porque es un punto de inflexión clave. Perú hace muchos años que no va al Campeonato del Mundo, es decir, se me ocurren, es decir, simplemente para que te refieras, por ejemplo, a nosotros se nos pedía que consiguiéramos una medalla en los Juegos Panamericanos, como que era un gran objetivo y que si no se conseguía era un gran fracaso. Y por ser sede aparte, ¿no? Sí, bueno, y por ser sede, pero la última medalla que consiguió Perú en los Panamericanos fue en el año 93. Es decir, que no es que haya regularmente venido consiguiendo medallas. Entonces, esos objetivos tienen que estar ahí. Para mí, la clasificación para el Campeonato del Mundo es un objetivo importante, que ahora vamos a ver si da tiempo, porque realmente ya vamos perdiendo años de trabajo, pero es clave. Después hay que conseguir la clasificación para los Panamericanos de Santiago, siendo Chile país organizador, las plazas que dan opciones de clasificar para los equipos sudamericanos son menos, va a haber que pelearla y es importante estar en esos Juegos Panamericanos y a partir de ahí encarar la siguiente clasificación olímpica para el 2024 como objetivo clave de ese proceso. Y al mismo tiempo ir sumando y mejorando las jugadoras que vienen por atrás para que ese proyecto pueda enlazarse con la continuidad de cara hacia el 2028, porque una federación no puede pensar solamente en un objetivo y que ahí termine todo. Siempre hay que buscar objetivos que se vayan enlazando y proyectos que vayan allanando el camino para jugadoras con talento de cara al futuro. Creo que son los 3 puntos claves en los que se tiene que plantear cualquier macrociclo de trabajo para este grupo y que cualquiera que sea el entrenador los va a tener que mirar muy de cerca. Claro, sí, gracias, Paco. Oye, cuéntanos un poquito cómo está estructurada la liga en Perú. Hay liga femenina, también hay liga varonil, cuántas divisiones tiene, así hay ascensos, descensos, más o menos cómo funciona. Bien, son dos muy diferentes. El vóley masculino en Perú tiene un estigma complicado, es decir, todavía tiene que superar algunas barreras sociales que han ido frenando su crecimiento y realmente tiene una liga con muy poquito contenido. Es decir, en estos momentos son 8 equipos, pero realmente competitivos son 3 y no tiene una presencia muy fuerte a nivel social, porque tiene que cambiar ese estigma. Lo bueno es que han conseguido un equipo nacional este año, que con la aportación del profesor Juan Carlos Gala han hecho una temporada muy interesante y yo espero que eso sirva como referencia para que el vóley masculino cambie su imagen dentro del país. Yo soy de los que creo que deben existir las dos variantes, pero en Perú realmente la masculina hoy por hoy tiene muy poquita presencia, a pesar, ya te digo, de que este año el equipo ha hecho unas grandes presentaciones y esperemos que eso sirva como referencia. La Liga Femenina, que tiene una tradición más grande, son 12 equipos, tiene una particularidad, es que todos esos equipos son de Lima y toda la competición se juega en el mismo coliseo. Es decir, no hay partidos de fuera y adentro, sino todos los equipos juegan toda la liga en el mismo coliseo, que es una ventaja para algunas cosas y es un problema para otras. Para mí el voleibol peruano debería descentralizarse, debería buscar la participación, la salida a provincias donde realmente no tienen ninguna forma de aproximarse a la competición nacional. Hay una liga intermedia que proporciona unos puestos de promoción para ascender o para descender los equipos que terminan en últimas posiciones de la Liga Nacional. Es una liga que está bastante estructurada, que tiene un planteamiento bastante correcto. Creo que puede todavía mejorar mucho en cuanto a las condiciones en las cuales los equipos preparan estas competiciones, sobre todo a nivel de instalaciones y de facilidades de entrenamiento, pero la estructura es buena, yo creo que es sólida, es una liga con seguimiento, con televisión,
una liga importante. ¿Que podemos mejorar el nivel? Seguro. Y yo creo que ese debe ser el siguiente objetivo de la federación para esa competición. Seguro, pues sí, como tenemos el reto en muchas más federaciones. Seguro, yo creo que siempre hay que buscar objetivos de mejora, que hay muchos casos que son complicados, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Intentar buscar la mejor manera. Seguro. Oye, Paco, voy a regresar un poquito a tu etapa como jugador para hacerte un par de preguntas que siempre hago a jugadores de tu talla. Cuando tú jugabas en la Selección Nacional de España, Olímpico, etcétera, ¿cuáles eran, tú eras colocador, pero cuáles eran, qué equipos o qué jugadores eran los más complicados? No sé, a lo mejor para eludir el bloqueo, ¿no? Que a ti te costaba trabajo colocar la pelota bien para tus atacantes. Y por otro lado, ¿qué jugadores o qué programas, qué equipos te gustaba su programa, su desarrollo de los jugadores? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, como colocador, realmente tuve un entrenador que me simplificó mucho el trabajo. No voy a decir qué entrenador era, pero me acuerdo que en una ocasión me dijo: Paco, tú colocas siempre donde no esté el bloqueo. Y yo le dije: hombre, como aportación táctica es interesante. Qué genio, un genio. Como aportación táctica es interesante. Tenía cierta dificultad práctica. Pero, es decir, yo siempre he admirado mucho la forma de juego americana, que siempre he sido un gran seguidor de los equipos norteamericanos. He tenido, mi mujer es norteamericana y por lo tanto he estado viajando muchas veces para allá, y cada vez que he tenido la oportunidad, ya desde muy joven, pues he aprovechado para irme cuando el equipo entrenaba en San Diego, en Balboa Park, el ir a ver a entrenar ese equipo olímpico con Casquilari, con Doug Bill, con todo ese equipo. Es un grupo que siempre me ha gustado, y me ha gustado mucho, sobre todo por la concepción del juego que tenían. Esa era una referencia muy importante para mí. A partir de ahí, en la época en que yo jugaba, indudablemente Italia era el otro punto de referencia. Italia es un equipo que cogió con Julio lo mejor de muchas partes del mundo y consiguió formar un equipo que se convirtió en la leyenda que fue ese equipo italiano de esos años. Pero eran los dos equipos de referencia que yo de alguna forma siempre tenía presentes y en los cuales intentaba aprender lo más posible de ellos, para que cuando yo tuviera que entrenar a mis propios equipos, bueno, pues tuviera una perspectiva un poquito más clara de lo que quería conseguir. Todo eso cambia, porque al final, a lo largo de los años, uno va aprendiendo muchísimo de muchísimas cosas, pero en esa época para mí eran los dos grandes equipos a seguir. Oye, y en tu posición de colocador, ¿qué jugador te era más difícil de poder bloquearle? A mí todo es porque yo no soy un colocador muy grande, es decir, yo mido un 85, y cuando te tienes que pelear con los que te vienen por ahí arriba, realmente el bloqueo no era la parte más fuerte que yo tenía. Sí era un colocador que tenía, es decir, un bloqueo muy ordenado, es decir, muy ordenadito. Intentaba equivocarme lo menos posible y no buscaba, bueno, pues hacer más de lo que realmente podía. Y creo que esa era un poco mi característica, pero la parte que a mí realmente me gustaba mucho, además de colocar, que obviamente es la clave de cualquier armador, es la parte de atrás, la parte del trabajo en segunda línea. Me gustaba muchísimo la defensa, y si dijeras después de colocar qué es lo que más te gustaba, me gustaba mucho defender. O sea, defender era una actividad en la que realmente me sentía muy realizado, tal vez por mi frustración de no poder bloquear un poquito más en la red y querer compensar ese trabajo, pero era donde yo empleaba muchísima energía. Muy bien. Oye, y ahora que hablas del programa de Estados Unidos, a mí yo también soy fan del programa de Estados Unidos por muchas razones. Cada que puedo, los he ido a ver a Anaheim, donde entran ahora. ¿Dónde están Y ahora? te estacionas, caminas 10 pasos, estás adentro del gimnasio. Es una belleza. Pero bueno, no te pierdas, el miércoles va a estar aquí Doug Bill, y el jueves, que algo ha de saber de vóley, Doug Bill. Sí, alguna referencia igual tiene. Y el jueves, al que yo le llamo el Jedi Master del voleibol, a John Kessel, va a estar aquí también. Un clásico. Además, los dos que te van a contar cosas súper interesantes, porque Bill te va a contar pues toda la experiencia que tiene como técnico y cómo fue capaz de visualizar un cambio que fue significativo dentro del mundo del vóley, y luego también como gestor, que fue el siguiente paso suyo, y sus intentos por crear la liga profesional en Estados Unidos fueron muy, muy interesantes. Es un hombre que, bueno, en un momento dado se presentó a la presidencia de la Federación Internacional. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si él hubiera sido el que se hubiera hecho cargo de nuestros destinos. Interesantísimo. Y John Kessel, que obviamente es una persona a la que hay que escuchar, porque creo que en estos procesos de formación y desarrollo es uno de los referentes, y creo que es una cita inexcusable. Bueno, aquí te esperamos el Pues no te quepa miércoles y ninguna, jueves. no te Es quepa ninguna duda. a la misma hora, 6 de la tarde. Pues no te quepa ninguna duda que ahí estaré.
Y respecto a ese congreso que mencionas, donde Ari Grasa le ganó la presidencia de la FIBA a John Kessel, que fue en Anaheim en el 2012, yo siempre he creído, aquí en México tenemos un término que se llama mano negra, ¿no? Yo estoy seguro que hubo mano negra ahí. Ajá. Bueno, ya no tengo ni Yo idea. Pero tampoco, bueno, yo tampoco. la política es así y en este Así caso es. la elección de un presidente de la FIB tiene un gran contenido político, no es solamente como sucede en todas partes, un recuento de méritos, es bueno, un Así es. conglomerado de relaciones y un conglomerado de muchas más cosas que al final bueno, pues hacen que los resultados sean los que son. Sí, pero bueno, digo, creo que Ari Grasa lo ha hecho muy Uh bien, -huh. pero sí creo que Luke Bill le hubiera dado ahí un toque que a mí me hubiera gustado mucho, ¿no? Eso es una Bueno, apreciación yo creo que al personal. final, claro, yo creo que al final cada uno de los que entra en esos puestos de responsabilidad pues intenta hacerlo lo mejor de la mejor forma posible. Bueno, uno puede tener más o menos querencias sobre lo que le hubiera gustado que pasara, pero nunca lo sabremos. Es decir, es una Claro. cosa que nunca lo sabremos. Yo creo que Ari ha hecho cosas muy interesantes y bueno, le deseo obviamente como no podría ser menos la mejor de las fortunas, porque su fortuna es la fortuna de todos. Y no sé si sabes, ahora hace un mes y semanas el nuevo trabajo de Duke Bill. Pues a ver, ilústrame, ¿qué está haciendo ahora? Es el CEO de USA Surfboard, o sea, de la Federación de Surfistas de Estados Unidos. Vaya, pues no conocía esa faceta de Bill. Mira que Bill es una persona a la que yo he admirado toda mi vida y tuve, bueno, pues me acuerdo una de las veces que fuimos a Estados Unidos a jugar Liga Mundial, que nos invitó a cenar y estuvimos charlando y claro, yo en aquella época estaba como entrenador asistente del equipo español y estaba allí que me faltó sacar la libreta para apuntar las cosas que decía. Yo siempre he tenido tres entrenadores de referencia, en aquella época me gustaron mucho, eran Doug Peal, Mark Dunphy y Julio Velasco, eran los tres entrenadores que yo tenía en mi carpeta de héroes y siempre he intentado seguirlos de la forma más próxima posible. Y Doug Peal, ya te digo, también es una persona de la que no se puede perder detalle. Bueno, pues aquí te esperamos el Entonces, miércoles y ahí jueves, Paco. estaremos. Oye, dice Alma Ok. García, una buena amiga entrenadora acá de México, dice un placer escucharle, Francisco Herbaz. Con tan poco tiempo transmitió detalles muy importantes e interesantes del voleibol a nivel mundial. Gracias por compartir su experiencia como entrenador. Me ha dejado un bello mensaje. Un abrazo a los dos. Gracias, Alma. Gracias, un saludo. ¿Qué más te iba a comentar? Pues nada, ha sido un gusto, un placer estar contigo, Paco. La verdad es que Cosme y Rafa, cuando platiqué con ellos, me dijeron, tienes que platicar con Paco Orbaz, es un estudioso, un conocedor del vóley, y bueno, pues gran gusto que estemos ya aquí hoy conectados, que nos has platicado mucho de lo que hiciste, de lo que estás haciendo y de tus planes. Me encantaría que nos pudieras dar un mensaje final, estimado Paco, esperando, por supuesto, verte aquí miércoles y jueves conectado con Duke Bill y John Kessel. Seguro que estaré. Yo creo que las oportunidades de aprender hay que aprovecharlas y esas son inexcusables. No tenemos que buscar el espacio. El mensaje es, bueno, agradecerte de nuevo el que me hayas invitado, el haber compartido este ratito con vosotros es muy agradable y es importante para mí porque me hace sentirme más próximo de todos los que, como yo, son unos apasionados del vóley. Al final el viaje es largo y mi única observación sería que no perdamos nunca la curiosidad, que no perdamos nunca esa sensación de que hay muchas más cosas que podemos conocer y que van a ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo y que en estos tiempos tan difíciles que nos cuidemos, que todavía esto no ha pasado, queda un camino que recorrer y yo creo que depende de nosotros en gran medida qué es lo que suceda. Y lo que depende de nosotros es que nos cuidemos, que seamos responsables, que tengamos cuidado de nosotros y de los nuestros y que cojamos toda la fuerza posible para que cuando esto vuelva a la normalidad, entre comillas, estemos mejor preparados y con mucha más fuerza de que cuando entramos. Así es, Paco, muchas gracias. Dice, hay otro mensaje, dice Ritter Levi Ureta, un entrenador excelente, felicidades desde México, soy peruano, un gran saludo. Un saludo también. Bueno, mi estimado Paco, pues un gusto, un placer que hayas estado aquí, una plática muy interesante, muy amena, te agradezco, fue tal como yo lo esperaba. Te mando un saludo, un abrazo hasta Perú. Como bien dices, hay que cuidarnos todavía, esto todavía no pasa. Sé que ya a muchos nos urge regresar al vóley, que es lo que nos gusta, pero bueno, la realidad es que hay cosas más importantes que el vóley, que es mantener la vida, ¿no? Y la salud. Seguro. Pero ya esto va a pasar y será un gusto volver a encontrarnos en la cancha, mi estimado Paco. Seguro. Un saludo, Alejandro.
Bueno, muchas gracias, Paco. Venga. Un saludo hasta Lima. Hasta luego. Un abrazo a todos. Saludos. Bye. Chao.